Buenas noches a todos. Hermanos, particularmente yo, y también el pastor Byers lo ha expresado así, nos sentimos especialmente amados por ustedes. En esta ocasión que uno de nuestros compañeros pues se enfermó, qué bueno es saber que no solamente estamos hablando de la palabra, estamos modelando el amor de Cristo. Y damos muchas gracias a todos los hermanos que se han envuelto en tratar de ayudar al hermano que se enfermó. Y para él ha sido un gran testimonio, porque él vino a cubrir esta conferencia y a poner, vamos a decir, escriba digital, que me pareció una excelente descripción del hermano Francisco. Y él se ha enfermado y usted le ha modelado ese amor, y él no esperaba eso, él está en shock del amor que usted le ha mostrado. Gracias, hermanos, por esto. Usted tiene un hermoso país lleno de montañas, pero un país muy diferente a Lafayette, Indiana. Lafayette, Indiana es plano como un pancake, así como flanito. No hay nada. Si usted quiere una montañita o algo, tiene que subirse a una silla, porque todo es planito así, no hay nada. Y cuando uno ve todo este alto relieve, uno se emociona de ver la gloria del Señor. Yo soy de la República Dominicana, de Santiago de los Caballeros. A propósito, el primer Santiago de América. Si usted no está de acuerdo, necesita consejería. Entonces, nosotros estamos en un valle, y el valle nuestro hay varias montañas alrededor, y en la República Dominicana está una de las montañas más altas de las Antillas, tiene 3.200 metros de altura, así como si estuviéramos en el lado sur de esta ciudad, y la verdad que a mí me encantan las montañas. Así que una de las cosas que más extraño cuando estoy en Lafayette es el ver las montañas, y verlo aquí es hermoso. Y ver el contraste de colores que ustedes tienen aquí, ver ese contraste de culturas, todas mezcladas y viviendo juntas. Y nos ayuda a ver de alguna manera esa mezcla de culturas que habrá frente al Señor cuando Él llame en aquel día a toda gente de toda nación y toda lengua y toda cultura a adorarlo delante de Él. También tenemos aquí entonces la oportunidad de ver lo que es la consejería bíblica en vivo, cuando nosotros estamos tratando de explicar estas cosas. Pero antes de comenzar, porque a veces yo me emociono demasiado, y si ustedes se fijan, yo soy del Caribe. Las personas del Caribe tienen un solo problema. Adivinen cuál es. ¿Cómo dice? Hablan demasiado rápido. Y cuando uno habla muy rápido, ¿qué necesita? Mucho aliento. Y si hay una cosa que me ha faltado aquí, es el aliento. Gracias al Señor me ha dado unas pastillas para que se me quite el dolor de cabeza. Estoy muy bien, pero el cansancio no se me quita. Y así que en este momento, cuando estoy tratando de explicarle todo lo que tengo en mi corazón hacia ustedes, tengo me falta la respiración. Así que voy a pedirle que me toleren el caribeñismo que tengo en la sangre al tratar de explicarle todo tan rápido y en tan poquito tiempo. Así que yo pienso que necesito aprender de ustedes que hablan así tan pausado y tan correcto. Los dos de la República Dominicana nos comemos las S's, las R's y bueno, ya si alguno me oye hablar ya sabrá, o se ha ido a la República o escucha algún otro predicador ya sabrá a qué nos referimos. Bien, nosotros estamos en el centro de Sudamérica. Eso he visto. Bolivia es el centro de Sudamérica. Pero la palabra que he visto que usan es el corazón de Sudamérica. Y me recuerda a mí Santiago porque es el corazón de la República Dominicana. Así se llama, la ciudad corazón. Bien, ¿qué les parece si oramos antes de seguir hablando sobre el corazón? Porque pareciera que le estoy vendiendo a Santiago. Sí, se lo estoy vendiendo, ¿verdad? Oramos. Señor, tú eres digno de toda alabanza, toda gloria y todo honor. No hay Dios como tú, ni hay obras que igualen tus obras. Digno eres tú, porque a ti pertenecen, tuyas son. Gracias por la bondad tuya en darnos esta gloriosa oportunidad de regresar a ti mediante nuestro Señor Jesucristo, quien ha pagado todos nuestros pecados, por lo cual Cristo es suficiente. Y Él nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad en este mundo, de tal modo de que nosotros podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
a tu luz admirable. Y eso queremos mostrar, y eso queremos modelar. Y en este momento, Señor, queremos ser enseñados. Queremos que tu palabra nos instruyas. Queremos que tú impactes nuestros corazones para que te veamos no solamente en la gloriosa, en lo glorioso de tu creación en este lugar, sino aún más en lo glorioso del Verbo encarnado, el Señor Jesucristo. Y que tu palabra es suficiente. No necesitamos nada más. Y por eso damos gloria a ti, porque tú nos has dado un poderoso Redentor que también es suficiente. Damos las gracias a ti y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Entonces estamos en el corazón de Sudamérica. Y La Paz, yo no sé si algunos van a disentir de esto, ¿podría considerarse el corazón de Bolivia? No. Ay, me iba a meter en problemas. Por eso es bueno que los consejeros siempre hagan preguntas, usted sabe, antes de decir, pues se meten en problemas. Bien, en este mundo, cuando estamos hablando de corazón, es algo que genera muchas cosas. Y genera tantas como tantas canciones se hacen. Ya sea en sus tiempos mozos o ahora, ¿cuáles son aquellas canciones que aluden al corazón? ¿Y qué significa? A ver, alguien que me diga una canción que le gustaba, que hablaba del corazón, o frases de una canción que hable del corazón. Y son posiblemente canciones del mundo, posiblemente baladas que hemos escuchado desde que estamos pequeños, o una canción cristiana como cantamos ahora. Dígame una frase, una estrofa. No tiene que cantarla, no vamos a pedirle eso. El corazón entona la canción, ¿cuán grande es Él? ¿Qué significa el corazón ahí? Que le cantamos con el corazón, pero ¿qué significa el corazón en ese sentido? Es amor y ¿qué más? Es todo. O sea que cuando decimos mi corazón entona una canción, estamos incluyendo ¿qué? Todo lo que somos. ¿Hay alguna parte que se queda fuera? Y eso se muestra en la manera en que nosotros cantamos. Mi corazón eleva una canción y mi boca se abre y mis pulmones se inflan y nuestras bocas alzan alabanza con mucha entonación, bueno, con la que podamos. Para muchos de nosotros en el cielo podremos cantar con mucho ritmo. Ahora tenemos que ocultarnos en las voces de mucha gente, pero aún así cantamos. Entonces, ¿qué otra canción ustedes ya vimos el tema del corazón en una canción que cuando buscamos el significado tratamos de encontrar, estamos en todo nuestro ser, es nuestro corazón, pareciera que estamos hablando también de sentimientos, emociones, y por eso muchas veces nosotros se nos salen las lágrimas. ¿Qué otra manera? Hay una canción que no es cristiana, pero se llama Alma, Corazón y Vida. Exactamente, esas tres cosas te ofrezco. Recuerdo esta canción, esa balada, muy linda. Ahora, cuando ese novio le dice a esa novia esas cosas, ¿qué él está queriendo decir? Alma, corazón y vida. Está dando todo. Ahora, ¿usted cree que él podría decir, mira, te voy a dar mi alma y mi vida, pero no mi corazón? No suena la canción, ¿verdad? Y si le dice, yo te voy a dar mi alma y corazón, pero no mi vida. ¿Le parece? Entonces, ¿qué está haciendo el autor de ese poema cuando está mencionando estas tres cosas? Está redundando. Y eso significa que está enfatizando. Él quiere que la novia esté totalmente seguro de que él está totalmente comprometido en cada parte de su ser, pero no es que él está dividiendo las cosas en tres partes. Él está enfatizando. Y eso es muy importante teológicamente hablando. Y vamos a ver eso a lo largo de lo que veremos en esta noche. Entonces, permítanme decirle entonces un pequeño caso. Vamos a hacer algo para tratar de hacer un poco más dinámico. ¿Tienen su papel y lápiz, verdad? Por favor, busquen una hoja en blanco. Cualquiera. Puede ser la primera que tiene una parte en blanco detrás. Y yo quiero que ustedes dibujen un árbol.
No le pido que hagan una pintura muy elaborada. Mire cómo es la mía, mire. Ese es el follaje. Mire mi árbol, mire. Para que no haga una pintura que quieran ponerlo en el museo aquí, sino eso es simplemente un árbol. Mire que yo quiero que hagan eso. Entonces, en el árbol pongan frutas. ¿Cuál es la fruta que más representa La Paz o Bolivia? ¿Cuál? El durazno. ¿Durazno? Ok, háganle duraznos. Pongan duraznos. Muy bien, entonces tenemos un árbol con duraznos. Y ese es el terreno. Entonces el durazno son los frutos y tenemos el terreno que es donde está la raíz. Y yo quiero que en este momento ustedes, por último, hagan este dibujo en la parte de abajo, le pongan un corazón abajo como raíz. Se va a ver como así. ¿Ok? Permítame poner otra hoja aquí. Se va a ver como así. Tenemos el árbol, está el terreno y tenemos el corazón debajo. ¿Estamos bien? Ok. Yo luego le diré qué vamos a hacer con eso. Enséñenme un árbol de ustedes, vamos a ver. ¡Wow! ¡Wow! La verdad que el mío me avergüenza el mío, pero bueno. Bien, entonces, miren el caso que tenemos por delante. El pastor Byers mencionaba casos de pareja, de matrimonio, y sucede que esa esposa que se levantó temprano para darle un hermoso desayuno a su marido, ella tenía un buen deseo de darle ese desayuno a él. Él, cuando sale de su habitación y se dirige a su trabajo, no vio la muestra de amor. Y ella entonces, ¿qué pasó? Se molestó, se ofendió, se frustró. ¿Es así? Entonces, yo quisiera que comenzáramos a ver algo en este esquema del corazón. Las manifestaciones externas que nosotros hacemos son como el fruto que se ven en un árbol. Y esas manifestaciones pueden ser como aquella que ella expresó, que dijo, ve, compra tu almuerzo, tu cena en el restaurante a ver si encuentras algo mejor. O hizo la cena lo más tarde posible y lo más fea posible para molestarlo. Entonces, esa manifestación de desagrado, de frustración, son los árboles o las frutas del árbol. Pero obviamente la parte donde nosotros queremos enfocar lo que vemos esta noche es cuál es la razón y la causa por lo cual ella está molesta cuando él no recibió el regalo que ella le quiso mostrar. Cuando él no le prestó atención al desayuno bello que le hizo. ¿Qué está pasando? Sucede que entonces regresa a casa y él llega a la casa muy feliz de su trabajo y ella lo espera con mucha frialdad. Ya comenzamos a investigar qué está pasando con ella. Queremos ver ahora lo que pasa en él. Él quería mostrar, estaba contento, le daba un beso a su esposa y ella le hace frío, le voltea a su espalda y él se molesta, se siente frustrado. Y entonces él hace algo. ¿Qué fue lo que hizo? Se fue al sillón a leer. ¿Qué había en el corazón de él que en vez de ir a hablar con su esposa, se puso de esa manera? Vamos a ver otro caso. Usted lo invitan a un cumpleaños. Y cuando la persona que lo invita le dice, mira, tú sabes, vamos a tener un cumpleaños, vamos a gozarnos en esto, vamos a preparar una gran cena, es un cumpleaños de 60 años y vamos a hacer una sorpresa. ¿Cómo usted se pone cuando le invitan a eso? Emocionado, feliz. Y inclusive usted comienza a dar ideas. Y yo, pues, ¿qué tú quieres que lleve? Yo puedo llevar
las aguas o las sodas, yo puedo llevar un postre, yo puedo llevar tal cual comida, y comienzan a hablar y cómo vamos a decorar, cómo vamos a hacer la sorpresa, vamos a llevarnos a un lugar y a traerlo luego sin que sepa. Todo eso es muy elaborado y conversaciones que van y vienen, van y vienen. Y un momento usted pregunta, y dime, ¿a quién has invitado? Invité a María, a Juan, a Pedro y a Carlos, y también a Marta. Y mientras usted está oyendo los nombres, muy bien, qué bueno que le invitaste. Cuando escuchó el nombre de Marta, usted hace silencio. ¿Y qué pasó? La pregunta es, ¿qué pasó que usted hizo silencio? ¿Cuál es la causa que usted ha hecho, como que ha bajado su entusiasmo? Y hasta como que comenzó a decirle, tú sabes que me ha estado doliendo la cabeza últimamente, quizás es COVID. Yo voy a abstenerme voy a hacer cuarentena, y lamentablemente como son una semana, 15 días, y esto es en una semana, no voy a poder ir. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el fruto? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que esta persona ve y percibe con sus ojos de lo que está pasando? En este caso es silencio. Viene entonces un caso en el cual el esposo llega a la casa y está hablando con ella, y él toca un punto en la conversación. Un punto en la conversación que dispara todo el escenario de ese día. Ella comenzó a hablar sobre, mira, ¿por qué no vamos a visitar a mi hermana, a la provincia, al interior? Y ¿por qué no vamos allá? Y vamos a estar una semana. Y entonces él comienza a decir, ¿y por qué vamos a durar una semana ahí? Y dice, bueno, pero dice ella, yo pienso que es muy bueno que estemos allí. Yo pienso que es bueno para los niños que vean sus primitos, y necesitamos un descanso después de una semana de conferencia como la que estamos. Y entonces el marido dice, ¿y por qué nosotros tenemos que estar allá y no podemos ir a otro lugar? ¿Por qué no vamos a Potosí? ¿Por qué no vamos a Cochabamba? ¿Por qué no vamos a un lugar neutro? ¿Por qué siempre tenemos que ir donde tu familia? ¿Por qué tenemos que ir donde esta familia tuya? Y la esposa se queda como, oh, pero esto no me lo esperaba. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la causa? ¿Cuáles son los frutos? Díganme ustedes, ¿cuál es el fruto que aquellos que estamos viendo con los ojos? No, estamos viendo algo, eso es por debajo, pero estamos viendo que hay una reacción. Lo que vemos con nuestros ojos, ¿qué es? Ira. La amargura puede ser algo que está generando eso, pero lo que estamos hablando en este momento es a nivel de lo que ven nuestros ojos. Usted pudiese comenzar a suponer algo, y hacia allá nos dirigimos con lo que vamos a estudiar. Pero en este momento lo que quisiera de que ustedes tengan en mente es esto. Toda acción o palabra o intención que haya en nosotros revela algo en nuestro interior. Todo lo que nosotros decimos es una ventana a nuestro corazón o a nuestro hombre interior. Todo lo que nosotros pensamos nos dice a nosotros algo de lo que está pasando dentro de nosotros. Todo lo que nosotros hablamos nos dice algo de lo que está pasando en nosotros. Por lo cual, nosotros podemos ver, y vamos a entrar en el tema de las Escrituras, que el tema del corazón es uno de los temas más importantes en las Escrituras. Así como decía el pastor Byers ayer, la palabra corazón se menciona más de 700 veces en las Escrituras. Y cuando usted menciona mucho una cosa, ¿usted piensa que es importante o no? Es importante. Pero necesitamos definir un poco sobre el corazón y vamos a comenzar a hablar sobre esto. Mientras, vamos a hablar un poco sobre la parte de lo que hemos estado hablando. ¿Cómo ustedes responderían a frases de una persona como ejemplo? Ahora mismo tengo un problema y para resolverlo necesito cambiar ciertas cosas. Entonces imagínense el escenario de consejería que hemos planteado delante de ustedes, y esa persona cuando va a consejería dice, tengo un problema
y necesito resolverlo. Ahora, yo quiero que usted me diga qué usted cree que debe cambiar para que sea resuelto. Esto es un examen, ¿eh? Esto es un examen. Vamos a ver. Mi circunstancia tiene que cambiar, otras personas en mi vida tienen que cambiar. ¿Qué usted piensa que debería ser? Mis circunstancias deben cambiar, otras personas deben cambiar, y esa es la manera en que yo veo que las cosas deben mejorar. ¿Cuál de esas dos? Normalmente la persona dice una de esas dos. O la persona tiene que cambiar, en este caso, o el marido debe cambiar, o la esposa debe cambiar, o el trabajo, alguien en el trabajo debe cambiar, pero alguien debe cambiar y eso no soy yo. Si no, puede ser que yo tenga un problema financiero, entonces yo necesito que las circunstancias cambien. Y yo le digo al Señor, Señor, yo soy una persona devota a ti. ¿Cómo es que tú me haces pasar por una situación así? Estoy estrecho o tengo un diagnóstico difícil de salud y entonces, Señor, tengo un diagnóstico catastrófico en mi vida. Estoy en peligro de muerte y dejar a todos mis hijos, niños. ¿Quién los va a cuidar cuando yo falte? O sea que para que yo me sienta mejor, las circunstancias entiendo que deberían cambiar. Ahora, la siguiente pregunta es, para que esa circunstancia se vea como normal y uno diga, tengo un problema y quiero que las cosas cambien, la pregunta es, ¿cuándo deben cambiar? Ahora debe cambiar. O sea, si yo estoy en una consejería, yo quisiera que mi esposo o mi esposa cambie, pero es ahora. Esto se debe resolver ahora, si no mañana comenzará el proceso de divorcio. Si no, mañana tú vas a seguir recibiendo el efecto de mi ira sobre ti. Ahora, ¿hay algún problema con este punto de vista? Y en muchos casos es algo que debe preocuparnos en términos de los efectos a largo plazo de ese pensamiento. ¿Y cómo se respondería entonces? De mis circunstancias deben cambiar. ¿Cuál será la respuesta normal? Debe ser ahora mismo. Entonces hay un problema en el punto de vista porque los efectos a largo plazo de ese pensamiento afectan. Y vamos a tratar de elaborar un poco sobre eso. Vamos a ver que probablemente qué llega a nuestros corazones o a nuestra mente cuando tenemos ese pensamiento por mucho rato. O sea, el pensamiento es, alguien debe cambiar, mis circunstancias deben cambiar y debe hacerlo ahora mismo. Entonces, primeramente, debería ser algo que puede ser falso. Debe algo que puede generar frustración porque no cambia a la velocidad que nosotros queremos. En eso estamos ignorando la soberanía de Dios y roba la responsabilidad o la posibilidad de cambio en la persona y en verdad creará obstáculos futuros. El pastor Byers mencionaba anoche de que el problema de la consejería secular es que deja a la persona sin esperanza porque no nos lleva a tener una mejor relación con aquel que es el Señor de las circunstancias, el Señor de la providencia, el que tiene todas las cosas en su mano para nuestro bien. Entonces, cuando nosotros no nos sometemos a su mano amorosa de querer esperar a que Él cambie nuestras circunstancias o esperar a que Dios cambie las personas o, aún más, que nos cambie a nosotros para que sometiéndonos en esas circunstancias, Dios nos cambie a nosotros. Y esperar, no ahora mismo, sino después. Entonces, en todo lo que hemos visto, eso como preámbulo, nosotros vamos a ver tres cosas en lo que vamos a estudiar esta noche, si Dios nos asiste. Vamos a ver la causa del conflicto, las consecuencias del conflicto y la cura del conflicto. Y lo que queremos ver cuando hablamos de conflicto, y vamos a ver un tema, el pasaje de las Escrituras en Santiago capítulo 4, vamos a ver cómo a través del conflicto vamos a ver lo que ocasiona el conflicto. Y aprendiendo sobre esa causa vamos a aprender cómo funciona el corazón. Vamos entonces a leer Santiago 4. En este pasaje de Santiago 4, él viene hablando en el capítulo 3 del poder de la lengua. Y habla de los chismes, habla de cómo se destruyen las relaciones
a través de la manera en que usamos la lengua. Habla de la forma en que la usamos para maldecir a otros. Y si aún cuando somos cristianos decimos que bendecimos a Dios y maldecimos a las personas que están hechos a la imagen de Dios. Dice, eso no es correcto. Y cuando él pasa al capítulo 4, él dice entonces, ¿de dónde vienen esos conflictos? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él os exaltará. Vamos a tratar de ver lo que el pasaje nos dice a la luz de los casos que hemos comenzado a ver. Primera parte, la causa del conflicto. Hay un conflicto. Y en esta parte quisiera abundar un poco más sobre el tema del corazón. Hemos hablado de que el corazón, en lenguaje bíblico que se menciona tantas veces, esencialmente menciona el centro de nuestra voluntad, el centro de nuestras afecciones, el centro de nuestros sentimientos, el centro de nuestro razonamiento. Con esa palabra, es la palabra más completa que abarca de una manera más comprensiva el término de lo que nosotros somos interiormente. Entonces podemos de alguna manera decir que la parte inmaterial del hombre en la Biblia es el corazón y la parte material del hombre es su cuerpo físico. Y eso es lo que la Escritura se llama, y es consistente con lo que la Biblia enseña, de que Dios creó al hombre de la tierra y sopló espíritu de vida dentro de él. Ese concepto es sumamente importante, porque nos da una visión completa de lo que el hombre es. Cuando nosotros tratamos de sacar algo de eso, añadir algo a eso, nosotros nos encontramos con problemas de inconsistencia en las Escrituras. Y eso nos puede llevar a un modo de pensamiento de que la Biblia no es suficiente, porque hay cosas que no comienzan a encajar. Entonces, por eso pensamos, y entendemos que teológicamente es correcto, que el hombre consta de dos partes. Y alguien diría, pero ¿y cuando se menciona tres partes en las Escrituras? Por ejemplo, el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Él menciona tres partes. Y yo le diría esto, ¿cómo podríamos diferenciar a la luz de todos los pasajes de las Escrituras ese pasaje y aislarlo respecto a los otros? Porque o tenemos dos partes o tenemos tres partes. Las dos cosas se mencionan en las Escrituras. Pero ¿qué se menciona o qué es lo que la Biblia quiere decir cuando menciona dos? ¿Y qué quiere decir cuando la Escritura menciona tres? Entonces, una de las maneras que pudiéramos comenzar a razonar, aunque es muy pálida la ilustración, en la canción Alma, Corazón y Vida. ¿Por qué ese autor de ese poema está hablando de tres cosas? ¿Está hablando de tres partes o enfatizar una sola idea? Y eso es lo que nosotros entendemos que Dios está haciendo cuando habla de toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Porque cuando vemos toda la Escritura, la palabra corazón se menciona o se refiere a la parte inmaterial del hombre y la parte material del hombre es su cuerpo. Entonces, bajo esa luz, vamos a tratar de ilustrar y ver el tema de lo que es la causa del conflicto. Primero, si usted tiene un conflicto, o vamos a señalar el caso que tenemos de los esposos, que la esposa preparó algo lindo, o la pareja que está hablando sobre dónde ir de vacaciones, y en este momento se generó un conflicto entre ellos, decidiendo dónde iban a ir. Si usted recibe a esta pareja como consejeros, quizás si ellos le dicen a usted, mire hermano consejero,
tenemos un conflicto. Ella quiere ir a casa de su hermana a visitarla de vacaciones y yo creo que no debe ser así. Usted como consejero, ¿qué usted piensa que debe responder a eso? Pero me están preguntando a mí. Su pregunta es esta: ¿dónde pueden ir de vacaciones? Eso sería lo que usted diría. Y las personas le dirían, no. Es que el problema de dónde ir de vacaciones ha generado un conflicto. Entonces usted como consejero dice, entonces, ¿cuál es el problema o cuál es el conflicto o cuál es la causa del conflicto? Y el consejero lo va a llevar entonces a Santiago, capítulo 4. Y le preguntamos a Santiago, apóstol Santiago, ¿de dónde viene esta guerra y este conflicto entre estos hermanos? ¿Y qué responde el apóstol Santiago? No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. Entonces ahí nosotros tenemos que pausar. Entonces el apóstol nos ha dado una entrada a una parte sumamente importante en lo que es consejería. Y él nos está dirigiendo no afuera, sino adentro. Los conflictos son causados al perseguir los deseos ilegítimos del corazón. La pregunta ¿es malo desear? ¿Es malo de tener deseos? ¿Es pecaminoso tener deseos? No. ¿Usted tiene deseos ahora? Sí, yo también. Pero otra pregunta, ¿cuándo usted va a dejar de desear algo? Dígame, ¿cuándo usted va a dejar de desear? Cuando se muera. Si usted dejó de desear algo, usted se murió. Porque el ser humano está hecho para desear. El problema está en cuando nosotros deseamos algo demasiado intensamente. Y la palabra pasión que habla aquí la palabra en el idioma original es una concupiscencia. Es un deseo concupiscente. Y la palabra concupiscencia es una palabra que nosotros lo conocemos por otros contextos. Es una palabra fuerte. De donde hay un deseo un anhelo tan ferviente que no podemos dejarlo a un lado. Por ejemplo, cuando dice 1 Timoteo 3:1, el que anhela obispado o ser pastor, buena obra desea. Esa palabra que dice ahí es concupiscencia. Si un hombre, tiene un deseo concupiscente de ser ministro, eso es bueno. Y es un deseo concupiscente porque y sabemos que queremos ser pastores, a pesar de todo lo que vemos, cómo le pasa a los pastores, que se ponen el cabello blanco de una vez, se ponen calvos, se le ponen las cejas así, y entonces a veces andan a cabizbajos. No es que tenemos que ser así, es que la carga que tenemos muchas veces nos hace andar así, y ojalá que podamos mostrar un carácter más gozoso de siervos del Señor, pero a veces pesado. Entonces ese deseo concupiscente, ese deseo ferviente nos ayuda a caminar. Los deseos facilitan las cosas. Cuando nosotros tenemos hijos, nosotros pasamos por ese periodo tan difícil de gestación. Las hermanas de 3 meses a veces tienen que vomitar, con muchos malestares, y ella tiene un deseo ferviente de ver su hijo crecer. Ellas se someten a toda clase de dietas y cosas que se les recomienda al estilo médico para poder sobrellevar esa carga que comienza a hacer en ella, porque es una carga. Pero la sobrellevan ¿cómo? Con gozo y con amor, porque ese deseo que tiene en ella de ver su hijo andar. Cuando el hijo nace, lloran muchísimo. No nos dejan dormir. No nos dejan hablar. A veces estamos hablando por teléfono y ellos cuando más se empeñan en andar y hablar es cuando estamos hablando por teléfono. Ahora, ¿por qué no nos levantamos tan temprano para llevarlo a la escuela? ¿Por qué cuando están enfermos no dormimos? Porque les amamos y nuestro deseo es verlo crecer. Ahora, ese deseo, cuando se torna en una dirección equivocada, o sea, más intensamente de lo que debería ser y se vuelve una pasión, dice que toma otra connotación. Y yo quiero que vean que la primera parte de nuestra pregunta es ¿qué causa el conflicto en esta pareja que quiere irse de vacaciones? Es un conflicto a nivel horizontal, o sea, relacional.
Dice, ¿qué causa conflicto? Dice, no vienen de las pasiones que hay entre ustedes. La pregunta que hace el pastor, que hace el apóstol Santiago aquí, es una pregunta en términos de la relación de dos personas. ¿Cuál es el problema que hay entre ustedes? ¿Qué lo causa? Es un problema horizontal, relacional, de una persona con otra persona. Eso es importante cuando vayamos al versículo 5, 6 y 7. Entonces, los placeres que hacen guerra en nuestros miembros, las pasiones hacen guerra en nuestros miembros. Definimos entonces la pasión o los deseos que menciona aquí como un deseo demasiado fuerte, un deseo tan intenso que estamos dispuestos a pecar para obtenerlo. Dice, ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Y son envidiosos y no pueden obtener, porque eso combaten y hacen guerra. O sea, nosotros queremos algo tan intensamente que otra persona tiene envidia, que estamos dispuestos a hacer lo que sea, hasta maltratar a la otra persona, hasta robarle a la otra persona para tener lo que él tiene. Eso es un deseo intenso en una dirección equivocada. Y mire lo que dice entonces los pasajes Mateo 15, 19. Del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios. Entonces vemos que el apóstol Santiago está haciendo una explicación de lo que el Señor dice acerca del qué pasa en el corazón, de la dinámica de lo que está pasando en el corazón. Entonces nosotros comenzamos a ver algo. El fruto que vemos aquí en el árbol que acabamos de dibujar, la ira en la persona que habló, que explotó cuando mencionó a la hermana, aquella hermana que cuando le mencionaron el nombre de Marta se quedó en silencio, eso que está ahí, ese fruto que vemos no es la causa de lo que está pasando, hay algo por debajo. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos o a un amigo con fiebre, le damos un medicamento, puede ser acetaminofén, en muchas maneras, Tylenol, nombre comercial, como usted quiera llamarlo. Pero si nosotros le damos siempre algo para que se le quite la fiebre, estamos solucionando el problema. Así que como consejeros, cuando alguien viene y nos trae un problema, debemos enfocarnos primero a qué pasa en el corazón, porque Cristo dice, del corazón sale. Está saliendo algo del corazón y la manera en que hablamos, cómo nos comportamos, las intenciones que tenemos, nos está dando una ventana dentro del corazón para que nosotros miremos. Y a eso vamos a encaminarnos en esta noche. Y dice Hebreos 4:12, abundando sobre que la palabra es lo único que en realidad hace descubrir el corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra el corazón. Entonces, hermanos, no podemos confiar en ninguna consejería secular. ¿Por qué? Porque no nos da una ventana al corazón, no nos dice qué pasa, solamente nos abunda sobre una descripción de los frutos, pero no sabemos qué pasa abajo. Y dice la Escritura que solamente la Biblia tiene la capacidad de meterse en el corazón y discernir. La palabra discernir quiere decir disectar, separar, nos hace la oportunidad de poder ver con claridad qué está pasando allá adentro. No hay manera de que nosotros podamos ver dentro del problema de alguien que está en adicción, de la esclavitud que está viviendo esta persona, de la depresión que está sufriendo aquella persona o de la ansiedad que tiene el corazón a una persona, a menos que se revele el corazón. El problema muchas veces está en que ni la propia persona muchas veces sabe qué está pasando. Él simplemente tiene algo que le está inquietando. A veces tiene un ataque de pánico. A veces tiene otro tipo de manifestaciones y él no sabe qué es. Ha venido a usted para que usted le diga qué está sucediendo. Pero la Escritura nos da un panorama amplio y nos dice de entrada, está la causa, ¿dónde? En el corazón. Y dijimos corazón en aquella parte que es comprensiva en términos de toda la parte interior del hombre. Entonces, vamos a escribir un principio de todo esto. Hacemos lo que hacemos porque pensamos lo que pensamos. Y pensamos lo que pensamos porque creemos lo que creemos. Y cuando volvemos a Santiago, eso es lo que vemos. Usted
codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Entonces, hermanos, nosotros hacemos lo que hacemos porque pensamos lo que pensamos. Y hacemos lo que hacemos porque queremos lo que queremos. Y el apóstol Santiago nos está diciendo que cuando un deseo que puede ser legítimo por la educación de su hijo se vuelve tan intenso como que usted quiere que sea la persona más eminente en el mundo y usted está dispuesto a violar cualquier principio de las Escrituras para que eso se lleve a cabo, y si un hombre honorable, y puede inclusive violar leyes financieras, decir mentiras, manipular para que ese niño que usted ama tanto llegue a ese lugar, hay un problema cuando usted comienza a desear y a tener mucha pasión, un deseo demasiado intenso por algo. Esa es la fuente del problema. Entonces, comencemos a sospechar cuando tenemos deseos demasiado intensos por algo. Porque dice Santiago que el deseo puede ser tan intenso que aún la oración que hacemos a Dios es una oración falsa y que Dios no acepta. Imagínese una joven o un joven soltero que, por lo menos en la cultura dominicana, si una joven llega a los 27, 28, 29 años, ya la cultura la ve como, y la mamá la ve y dice, ay, mi hija, caramba, yo quisiera que te casara. Entonces, ¿qué le está diciendo en otras palabras? La joven recibe una presión social de que no se va a casar nunca porque tiene 29 años y no se ha casado todavía. Ahora imagínense a una joven creyente en esas condiciones. Hay una presión de sus padres, hay una presión de la iglesia, y una presión de sus amigos, y quiere casarse. ¿Tiene deseo de casarse? Sí. ¿Es legítimo? Sí. Ahora, cuando ese deseo se vuelve demasiado intenso, dice que estamos dispuestos a pecar para obtenerlo. Entonces, ¿qué una joven con deseo de casarse, un joven con deseo de casarse, haría para casarse y está dispuesta a violar aún los mandamientos del Señor para casarse? Entonces, la joven y el joven comienzan a ver fuera de la iglesia porque en la iglesia no hay nadie. Entonces, ese deseo intenso, ustedes comienzan a ver que está produciendo algo en el corazón, una guerra, una pasión, que aunque ella ora al Señor, ese deseo intenso está ocasionando algo en su corazón. Y hacia allá nos estamos dirigiendo. En ese sentido, los cambios conductuales no se quedan cortos en verdad. Por ejemplo, deja de hacer eso. Eso causa mucha frustración. Porque cuando nos dice deja de hacer eso, nosotros estamos inclinados a hacerlo otra vez. O sea, imagínense a un niño que le digamos deja de hacer eso. A veces le decimos las razones, pero el niño no puede por sí mismo dejar de hacerlo porque él es pecador. Entonces genera frustración en él porque cada vez que los reprendemos, a ver si lo corregimos, el niño se siente como, caramba, yo nunca me van a dejar de corregir. Yo nunca hago las cosas bien. Y nosotros como padres, pero caramba, ¿y cuánto se parece a su papá? Y su abuelo es igualito. Entonces comenzamos a transferir el problema a otro y eso causa frustración porque lo conductual se queda corto. No podemos ver la causa a través de la conducta. O haz aquello, eso es simple fariseísmo. Si tú haces eso, entonces estamos contentos. Hermano, es un error de nosotros como padres. Cuando nosotros le decimos a los hijos que hagan algo y lo hacen y pensamos que están muy bien las cosas. Nosotros tenemos que comenzar a pensar por qué ellos lo han hecho. ¿Cuál es la razón en su corazón que ellos se han decidido hacer esto? ¿O cuál es la razón en su corazón que ellos han decidido no hacer esto? Entonces, nosotros siempre lo que estamos tratando de decir en todo esto es que lo que nosotros vemos con nuestros ojos a nivel conductual es semejante a lo que vemos en este árbol. Solamente vemos un árbol de durazno, lo probamos, y lo vemos, lo tocamos, pero no podemos hacer más nada. No nos lleva a ningún lado en términos de determinar qué está pasando allí. Y nosotros vemos entonces que los ejemplos de cómo al examinar nuestros deseos, nosotros podemos en verdad ver cuáles son los deseos pecaminosos en sí mismos. Y esa es la primera evaluación. El deseo que tenemos
es en sí mismo pecaminoso. ¿Cómo sabemos eso? Porque estamos dispuestos a pecar para obtenerlo. O estamos dispuestos a pecar cuando no lo obtenemos. O sea, cuando yo, por ejemplo, cuando usted le quita algo a un niño, que es la manifestación más espontánea que tenemos, cuando usted le quita un juguete a un niño, o le quita algo que él está disfrutando mucho en un momento, ¿cuál es la reacción normal? Se tira al piso, hace pataletas y grita, y especialmente si está en el centro comercial, que usted no sabe qué hacer, y dice, niño, pero mira. Y entonces, esa pataleta es algo que ocurre en el corazón cuando nos quitan algo que deseamos mucho. Y dice el libro de Santiago, estás dispuesto a pecar para obtener algo. Dice, ¿has cometido homicidio? Dice, y él habla, ¿has oído de tus antepasados, no matarás? O sea, nosotros podemos matar a alguien con nuestra boca. Matamos su reputación, matamos su dignidad. Eres envidioso. ¿Cómo se describe estas cosas en las partes en la Biblia? Nuestros deseos son potencialmente engañosos. Efesios 4:22 dice, en cuanto a nuestra anterior manera de vivir, despojad del viejo hombre que se corrompe de acuerdo a nuestros deseos engañosos. Y nuestros deseos son potencialmente esclavizantes. Y en eso vamos a hacer una pausa, porque al volver al libro de Santiago, cuando Santiago dice, piden y no perciben porque piden en malos propósitos para gastarlo en sus placeres, en el versículo 4 él dice, oh almas adúlteras. Pregunta, ¿qué es el adulterio? ¿Qué es el adulterio? Es faltar al pacto matrimonial. Pero el apóstol Santiago nos dice a nosotros ¿qué? Almas adúlteras. ¿Cómo una alma puede ser adúltera? ¿Con quién tiene el alma el potencial de ser infiel? ¿Y en qué pacto está en ella que está siendo infiel? Entonces, al responder eso decimos, bueno, si es alma, está hablando de Dios, mi corazón debe estar devoto a Dios, ese es el primer mandamiento, y sucede entonces que mi corazón se va detrás de algo adicional o algo más, y eso es lo que en la Biblia llama un ídolo. Entonces, nosotros comenzamos a ver en el libro de Santiago algo sumamente importante, y pongan atención en esta parte, y es esto. Nosotros comenzamos con un problema relacional que ocasiona un problema entre dos personas. Pero el libro de Santiago empieza preguntando cuál es el problema entre nosotros dos a nivel horizontal, pero ahora nos está dirigiendo a una dirección totalmente diferente, en dirección vertical. Nos está diciendo, ¿cuál es la causa de que tenemos problemas entre nosotros dos? Dice, la causa está que tenemos problemas con Dios o almas adúlteras. Nuestros deseos deberían estar satisfechos en Dios, en Cristo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y fuerza y mente. Y en este momento vemos que las pasiones, o sea, los deseos muy intensos en el corazón por algo, están desplazando el deseo por Dios para desear algo más que a Dios. ¿Se entiende? Así que, dice la Escritura que amar a Dios significa que yo voy a tener mayor deseo por Cristo que por otra cosa. Mayor entusiasmo por Cristo que por otra cosa. Yo voy a encontrar en Cristo toda mi satisfacción. Voy a encontrar en Cristo mi seguridad. Voy a encontrar en Cristo mi deleite. Pero hay un momento en el cual mi deseo hacia el Señor es desplazado por el deseo de algo más. Y al desear algo más, mi alma está siendo adúltera. Y mi relación con los demás es afectada. Entonces, muchas ocasiones, cuando nosotros tenemos problemas con otros, eso es lo que está revelando que tenemos un problema con Dios. Cuando nuestras intenciones, nuestros deseos son demasiado intensos hacia algo, estamos siendo adúlteros o violando nuestro pacto de amor hacia Dios y desplazando al Señor. Por ejemplo, ¿qué habría en el corazón de una persona que está llena de ansiedad? Le voy a hacer una historia. Le voy a decir algo rápido porque se le ha pasado el tiempo. En 1990, yo me casé,
Estoy casado con mi esposa por 33 años este año y tenemos un hijo. En el año 1990, cuando íbamos a casarnos, nuestra condición económica era muy estrecha. Apenas nos alcanzaba para cubrir necesidades básicas. En el proyecto de casamiento, nos habíamos casado todavía. Entonces sucede que en ese tiempo estaba por estallar la guerra del Golfo Pérsico. ¿Se acuerdan? Había un conflicto y en el Golfo Pérsico sucede que Saddam Hussein estaba atacando otras naciones y estaba siendo amenazada la provisión petrolera del mundo en Kuwait. Entonces ahí comenzó el tema de la guerra, que si iba a ser la guerra, y si iba a haber guerra, entonces era amenaza de tercera guerra mundial. Y entonces yo le dije a mi esposa, mira, tenemos fecha para el 28 de diciembre, pero si estalla la guerra del Golfo Pérsico, vamos a tener que dejarlo para después. ¿Qué usted cree que mi esposa me dijo? Ella se quedó como ¿qué? ¿Mi matrimonio depende de una guerra? Yo estaba nervioso, porque si estallaba esa guerra, nosotros no teníamos cómo cubrir y yo posiblemente perdí el empleo, y entonces si perdí el empleo, perdía entonces la casa que íbamos a alquilar, no podía sostener a mi esposa, estaba faltando al Señor ante mi promesa de proveerle a ella y de protegerla a ella. ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Cuál es el fruto? Estoy expresando con mis palabras muy malas hacia mi esposa. Eso es lo que ella ve, un fruto. Pero ¿qué está pasando en mi corazón? O sea, comencé a tener problemas con mi novia, en ese momento éramos novios, porque en mi corazón se estaba anidando un deseo ferviente de controlar mis circunstancias. Como yo no controlaba mis circunstancias, entonces yo estaba lleno de temor y de ansiedad. Entonces en la parte de abajo de ese fruto, cuando conectamos el fruto con las raíces, la causa del problema, yo veo que hay un problema aquí de ansiedad. Y debajo del problema de ansiedad yo puedo poner otro nivel, que pueden poner con sus lapiceros otro nivel. Pueden poner ansiedad aquí. En el otro nivel pueden poner qué hay en mi corazón que está causando ansiedad. Un deseo de control. Yo en mi corazón estaba teniendo deseo de ser Dios. Y como yo no puedo ser Dios, yo entonces tengo un fuerte deseo de controlar. Las cosas se me van de la mano. Si Estados Unidos depara un cohete, si Saddam Hussein responde. Y entonces, ¿qué pasa con mi matrimonio? Y entonces mi esposa, pero ¿cómo vamos a casarnos entonces? Si hay que hacer reservaciones de bodas, mandarse las invitaciones. ¿Qué voy a hacer? Y entonces imagina el problema que se ha armado. Y todo porque yo estoy lleno de ansiedad. Mi deseo de controlar mis circunstancias se ha vuelto tan fuerte que yo estoy dispuesto a pecar. ¿Por qué? Porque yo estoy dispuesto a confiar en el Señor, de que el Señor que controla todas las cosas, Él sí puede cambiar la circunstancia. O, si no la cambia, Él sí puede hacerme pasar con seguridad a través de las aguas más tormentosas y a través del fuego aún, porque Él es Dios. Entonces, mi corazón estaba lleno de ansiedad porque yo quiero controlar. Y mi ansiedad y deseo de control viene porque yo estoy queriendo sacar mi seguridad de mi capacidad de control. Eso es un ídolo en el corazón. Y a eso es que nos dirigimos. Viendo entonces la causa, vamos a ver las consecuencias del conflicto. Es adulterio espiritual, es idolatría espiritual. Y vamos a ver entonces la cura del conflicto. Reconoce la presencia inherente de orgullo en toda forma de idolatría en el corazón. Primer paso para nosotros sanar un corazón está en que la persona vea en su corazón que está confiando en algo más que en Cristo, que su deseo es tan intenso en su corazón que quiere tener su seguridad de las criaturas y no del Creador. Ha desplazado a Cristo de su trono en el trono de su corazón y entonces ahora está teniendo deseo de control y de ser Dios. Y es una forma de orgullo y Dios dice que rechaza y resiste al soberbio. Así que sométete a Dios, resiste al diablo, acércate a Dios,
Limpia tus manos y purifica tu corazón. Sé humilde y llora. ¿Y qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? Arrepentimiento de corazón. Ahora está bien una de las partes más importantes de lo que estamos hablando, porque esta parte de la solución al conflicto de la idolatría en el corazón viene ahora a conclusión de que la persona, cuando viene a consejería, se tiene que arrepentir. En el caso mío, en la guerra del Golfo Pérsico, justo antes de mi matrimonio, ¿de qué yo debo arrepentirme según ese pasaje? Debo arrepentirme de decirle a mi esposa que no nos vamos a casar si estalla el Golfo Pérsico. O la pareja que vino, debe el esposo, está la solución en que el esposo se arrepienta de haber sido iracundo y de haberle dicho esas cosas a la esposa. De acuerdo al pasaje que nosotros vemos y lo que Dios ha dicho, almas adúlteras, la forma en que un corazón se sana de la idolatría espiritual es reconociendo el ídolo que ha tenido en su corazón. En otras palabras, si yo he querido yo debería tener de Cristo mi seguridad, y ahora mi seguridad es el gobierno que mantiene las cosas en control, entonces yo no tengo a Cristo como mi Señor y Salvador, yo tengo a alguien más. Entonces, ¿de qué yo debo arrepentirme? Es cierto, yo tengo que arrepentirme de mi ira, pero yo debo arrepentirme más de mi idolatría hacia Dios. Y hasta que nosotros no nos arrepintamos, habiendo identificado el fondo del problema, mi deseo de seguridad de parte de las circunstancias, del control en mi corazón, el ídolo del control, hasta que yo no me arrepienta de eso, el corazón no va a estar sanado, porque Dios no va a tener dioses ajenos delante de él. Va a estar resistiéndome, va a estar oponiéndose, hasta que yo reconozca, no la ira, sino la causa de la ira que ha provocado esa ira. Entonces, en tema del corazón, lo que es importante que debemos ver es reconocer delante del Señor que estoy pecando, teniendo un ídolo en el corazón, o sea, confiando en algo más que en Dios, recibiendo placer en algo más que en Dios. Yo quiero tener seguridad en algo más que en Dios. Cuando yo vengo delante del Señor, reconociendo, purificando mis manos y confiando en Él, entonces Dios dice que me sana, porque Dios entonces exalta al que se humilla. Hermanos, ¿han visto ustedes quisiera, en verdad, esta es una parte sumamente importante en términos de la labor de consejería. Todo problema que viene a nosotros tiene una causa, porque nuestras palabras, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, todo lo que nosotros hablamos es una ventana al corazón. Todo lo que nosotros hacemos es una ventana al corazón. Todo lo que nosotros deseamos intensamente es una ventana al corazón. Entonces, hermanos, ¿cuál es la conclusión de todo esto? En la consejería, las cosas que se ven no son las que son. Tenemos que orar a Dios que Dios nos revele lo que hay en el corazón. Y a veces en consejería las cosas no son de esa manera, como que llegamos de una vez. A veces conversando con la persona sobre las cosas que suceden en su vida, podemos ir bajando como en un ascensor. Sótano 1, sótano 2, sótano 3. Y cuando llegamos al sótano 3, que vemos la verdadera causa, el ídolo que está generando eso hacia Dios, ese desplazamiento de Cristo en el corazón, entonces nosotros podemos venir en arrepentimiento al Señor y decirle: Señor, perdona mi pecado, porque he estado adorando el ídolo de las finanzas, he estado adorando el ídolo del control, he estado adorando el ídolo del placer. Yo he querido tener de las criaturas lo que solamente el Creador puede darme. Perdona, Señor, mi pecado. Y debemos pedir perdón a la persona que hemos ofendido, claro, pero Dios nos conceda una completa restauración en Él, a nosotros conocer en nuestros corazones, conocer más de nuestros corazones y Él revelar más de nuestros corazones, porque Dios es el único que revela el corazón. Hermanos, es inútil buscar consejerías seculares que nos ayuden a esto, porque solamente Dios conoce el corazón y solamente Dios sana el corazón. Que Dios nos conceda ver corazones sanados en nosotros y corazones sanados en nuestros hijos, en nuestros amigos, en nuestros miembros de la iglesia, en aquellos que vienen, que Dios envíe en nuestra dirección para que les ayudemos a crecer y a cambiar. Para que de Dios sea la gloria. Dios les bendiga, hermanos.